Bienvenidos a Política 5.0, un espacio donde asentaremos nuestra realidad, abrazándola tan fuerte que será nuestro impulso para transformar todo lo que debe ser transformado, desde un proyecto, un perfil o una visión política, desde y para las nuevas generaciones. Les recordamos que nuestro programa se salen todos los días viernes a partir de las 7 de la noche por tu canal online Next TV Ecuador. Este es nuestro segundo programa denominado Resistencia, Protesta y Elecciones. Empecemos. Quisiera dar la bienvenida esta noche a John Piedrahita. ¿Y quién es John Piedrahita? ¿Cómo te gusta que te digan? ¿Cuáles son tus aspiraciones? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cómo te describirías? Bienvenido, John. Muchas gracias, Josué, y buenas noches con todas las personas que están viendo y escuchando el programa. La verdad me pueden decir, John, ¿a qué me dedico? Soy politólogo, estudié en la Universidad Central del Ecuador, estoy ya a punto de recibir el título. Eh, Mi hobby es hacer comunicación popular y comunicación alternativa. Fundamos en el año 2018 un medio de comunicación popular y alternativo denominado Contracultura Revista, en donde hacemos análisis de coyuntura, análisis económicos y políticos con un enfoque popular. ¿Qué quiere decir un enfoque popular? Devolverle a la comunicación social su carácter de un derecho. La comunicación es un derecho y no un negocio, como lo ha considerado el neoliberalismo. Y en función de esto le tratamos de devolver a la gente una herramienta tan importante como la comunicación social. ¿A través de qué? De los medios de comunicación que tenemos al alcance de nuestras manos, que son las redes sociales. Entonces eso, y muchas gracias por la invitación. Acá estaremos como para conversar un rato, ¿no, José? Muy bien, gracias, John. Para empezar un poquito, quisiera contarte un relato. Hace aproximadamente 12 días, un hombre afroamericano de Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos, específicamente el lunes 25 de mayo, se acercó a un hipermarket a comprar cigarrillos, tabacos, ¿no? Con un billete de $20. Tras hacer la compra, el tendero se percató que el billete podría haber sido falso, o sea, eso no me consta a mí. Pero el relato dice que sin pensarlo, el hombre no paró asunto a tal cuestión, pero no sabía que esos $20, esos 20 miserables dólares, eran el costo de su alma. Y bueno, yo me invento que después de haber perdido su trabajo, de que él trabajaba de guardia, por la pandemia, él perdió su trabajo. Y bueno, solo nos queda especular sobre su estado anímico, cómo él se encontraba en ese entonces, no somos quien para juzgar. En sí, el oficial Derek Chauvin, así se llama el oficial, sometió a George Floyd en el piso. Los testigos manifestaron que George estaba desesperado. Abro comillas. Por favor, soy claustrofóbico, no me hagas daño, detente, no puedo respirar. Tengo miedo, detente, no puedo respirar. El policía de Minneapolis ajustó su rodilla a las principales arterias de su cuello. El público indignado e impotente empezó a sacar un arma más poderosa que el revólver, más poderosa que una bomba nuclear, que se dispersaría en todo el mundo y que causaría resignación en un sector de la población, que por mucho tiempo desde el asesinato del señor King aguardaba en silencio. Esa arma fueron los teléfonos móviles de muchas personas que testimoniaban en tiempo real por medio de un video. Un video que duró 8 minutos, un video que grababa la agonía de una sentencia de muerte. A pesar de las súplicas de la gente, el oficial mantenía sus rodillas en su lugar. A los 6 minutos recorridos del sometimiento, George Floyd perdió el conocimiento y a los 2 minutos dejó de existir. A pesar de la destitución de los policías días después, el juez dictaminó homicidio involuntario. Existe un gran dolor entre blancos, negros, migrantes, mujeres, activistas, organizaciones de sociedad civil que salieron a las calles y todavía siguen saliendo. ¿Qué opinas, John? ¿Qué pasó? ¿Por qué esta ola de protestas? ¿Qué opinas, John? Coméntame. Bueno,
Creo que en primera instancia habría que analizar que como que la gota que derramó el vaso fue el asesinato de este ciudadano afroamericano. Comprender que toda la violencia que ha vivido la comunidad afroamericana en los Estados Unidos, desde que Estados Unidos es un país independiente, ha sido una violencia estructural y que se debe a un fenómeno específico que es el racismo. Este racismo se encuentra permeado en la mente de la mayoría de la población estadounidense que no es afroamericana, pero que sí cuentan con un sistema colonial que está internalizado en su... Eso quiere decir que han visto a las personas negras como personas inferiores, como las personas que siempre van a estar relegados a los trabajos menos valorizados dentro de la sociedad, las personas que siempre van a ser juzgadas por la policía, las personas que van a tener los mejores, los peores puestos dentro de un sistema político. Entonces, bueno, a pesar de que los Estados Unidos de América ya contó con un presidente afroamericano que fue Barack Obama, hay que comprender otra cosa, que así los Estados Unidos de América ya ha contado ya con un presidente negro, el sistema político y económico seguía siendo el mismo, el cual era el capitalismo. Entonces, eso no quiere decir que las condiciones materiales y las condiciones reales de las personas afroamericanas hayan cambiado después de la presidencia de Barack Obama. Las personas afroamericanas seguían viviendo violencia, seguían siendo asesinadas por las personas de la fuerza pública. Entonces, la opresión sistemática y racial que han sufrido las personas, incluso después del gobierno de Barack Obama, ha sido sistémica y esto sería como el punto de inflexión. Las personas estaban cansadas y el asesinato al ciudadano George Floyd ya fue como que este punto auge para que hubiese un estallido social. Ahora bien, hay que tener en cuenta que si bien las personas están saliendo a protestar, ahora no lo hacen simplemente por el hecho de que asesinaron a George Floyd. Ahora la gente también está saliendo a manifestarse porque sus condiciones de vida se han visto empeoradas por un sistema que precariza cada día más las condiciones de vida de la gente. Las personas en los Estados Unidos están pasando hambre, las personas en los Estados Unidos tienen un pésimo sistema de salud, por eso es uno de los países de América con más contagiados en la crisis del COVID-19. Las personas en los Estados Unidos no tienen un seguro social, los jóvenes no cuentan con la garantía para poder acceder a las universidades. Y eso quiere decir que las condiciones de vida de la gente en los Estados Unidos cada vez están más precarizadas y más deterioradas, lo que ha ido sirviendo como una olla para que haya un gran estallido social. La gente está indignada y si bien lo que pasó con el ciudadano afroamericano sería como el punto auge para que ocurriera este estallido, son más las condiciones. Entonces ahora la gente está protestando por eso, por mejores condiciones de vida y en contra de un gobierno que no está haciendo bien las cosas. Desde el Entender y presidente, comprender ¿no? también que, claro, desde la presidencia de Donald Trump, comprender también que una de las cosas que muchas veces no se hacen en las lecturas políticas es que todo el mundo piensa que el gobierno de Donald Trump es un gobierno neoliberal y no es lo que ocurre. O sea, desde que llegó Donald Trump a la Casa Blanca, el gobierno que está viendo en los Estados Unidos de América ha tratado de volver a poner un modelo económico proteccionista. ¿Por qué proteccionista? Porque los Estados Unidos, desde lo que fue la Segunda Guerra Mundial en adelante, trató de impartir un programa económico que fue el neoliberalismo, que se trataba de imponer a través de las empresas transnacionales. ¿Eso qué quiere decir? Que el capitalismo norteamericano mandaba a sus empresas a todos los países del mundo ¿por qué? Porque sabían que la mano de obra en estos países del tercer mundo era mucho más barata. Hasta que Y llegó de esa China. manera, de acuerdo, hasta que llegó China y le No, quitó la no nos hegemonía desviemos, John, económica. porque nos podemos ir toda la noche, pero está muy interesante lo que tú acabas de decir. Solamente quiero topar algo, porque recordemos que este programa es para todo tipo de audiencia. Y bueno, y ahorita quiero ser un poquito de abogado del diablo. Eh, para que la gente entienda qué es neoliberalismo. Neoliberalismo no es que es una doctrina política establecida, sino es una doctrina, es una pseudo doctrina inducida de que el más fuerte sobrevive.
como en la época de los dinosaurios, más o menos yo le veo así. Y las personas que se podían tener acceso, por ejemplo, a una taberna, se podían proteger de esos monstruos, de esos dinosaurios. Pero el neoliberalismo va más allá, ¿no? Y bueno, y no es lo mismo que liberalismo. O algunos se preguntarán, pero hay que defender las libertades, todos tenemos el derecho de ser libres. O sea, obviamente que tenemos derecho de ser libres, pero desde el momento que restringimos las libertades del mi prójimo o de un tercero, ya no se puede hablar de libertad. Y eso es lo que hace el liberalismo. Restringe las libertades del prójimo, de la comunidad, de la sociedad y oprime al pueblo, oprime. Los pobres se vuelven más pobres, los ricos más ricos y hay mucha desigualdad. ¿Qué opinas para ya pasar más o menos al punto ya álgido de esta noche? Súper de acuerdo con lo que mencionas, Josué, y las personas no pueden ser libres en un sistema que es por esencia desigual. El neoliberalismo, a través de el libre mercado, lo que hace es que las personas que tienen mucho dinero sigan acumulando capital, y la acumulación de capital en esencia es una acumulación que es discriminatoria, que excluye a las grandes mayorías. Y al excluir a las grandes mayorías de la capacidad para poder participar en los recursos naturales, en los recursos económicos que supuestamente produce un sistema, lo que tú vas a generar es violencia. Y es ahí donde viene el germen de la resistencia también. No se puede hablar de paz, no se puede hablar de tranquilidad cuando en el mundo millones de personas viven en la pobreza, sufren de hambre, no tienen acceso a los recursos más básicos como el agua potable. Entonces, esa es la esencia del Es que neoliberalismo, ¿verdad? es hasta por sentido común, o sea, nuestra esencia no es así, o sea, nuestra esencia, durante mucho tiempo hemos vivido un sistema compartido, entonces, no, esto se lo inventaron recién, entonces, esto ha tenido malos resultados. John, quisiera dictarte unos nombres, más o menos yo quiero... eh, Chilpe, Marco Otto, José Chaluisa, Inocencio Tucumbí, José Rodrigo, Chaluisa, Abelardo Vega, Caizaguano, Silvia Marlene Mera, Navarrete. ¿Te suenan estos nombres, John? Sí, si no estoy mal, fueron las personas que asesinó el gobierno neoliberal en las protestas de octubre del 2019. Sí, son los fallecidos en las manifestaciones de octubre. John, ¿justifica la lucha y sus memorias sus muertes? Digamos que la olla que destapó estas protestas eh, fueron el quitar el subsidio a los combustibles. Las protestas que pasaron en Estados Unidos fue por la muerte de un afroamericano. Aquí han muerto 7 personas y hasta ahora la CIDH ha entregado un reporte que se han violado derechos humanos. Pero lo que nos quieren vender es que lo que nosotros hicimos en octubre fue un intento de golpe de Estado. ¿Qué opinas al respecto? Con respecto al derecho a la resistencia y protesta social. Bueno, comprender más o menos el contexto en el que nace octubre de 2019, que creo que es uno de los hitos políticos más importantes de la historia del siglo XXI aquí en el Ecuador. ¿Y cómo nace? A través de un gran programa, que es el programa neoliberal del gobierno de Moreno, impuesto por el Fondo Monetario Internacional. Como para no alargarme dentro de este programa, que es demasiado amplio, tal vez ustedes ya lo han abordado en otros programas, hablemos de este punto en específico, que fue la eliminación del subsidio a los combustibles, ¿verdad? Lo que decía el gobierno de Moreno era que solo iba a afectar a las clases más altas, a las personas que tenían el poder adquisitivo para comprarse un auto, cuando en verdad no analizaban que en el momento de que se elimina el subsidio a los combustibles, las personas que se dedican a lo que es la venta de los productos de primera necesidad, de la comida, tienen que movilizar esos productos y por ende la canasta básica iba a incrementar. Porque si tú tienes que pagar un precio más debido a que se eliminó el subsidio, tienes que necesariamente subirle el precio al producto final. Entonces, por eso los indígenas se sentían afectados cuando eliminaban el subsidio a los combustibles.
Ese sería como que el punto de inflexión para que ellos se movilizaran hasta Quito e hicieran esta gran resistencia, una resistencia que no se veía por parte del movimiento indígena desde los 90. Y fue algo Brutal. brutal, tenía mucha fuerza, súper organizado. Creo que hay que aplaudir la labor y la gestión que hicieron los indígenas, porque de verdad supieron hacerle frente al gobierno. Entonces, bueno, ahora lo que mencionas tú es la muerte y cómo operó el Estado para tratar de reprimir las manifestaciones. ¿Justifican esas muertes? ¿Justifican? Yo creo que ninguna muerte se puede justificar porque son vidas de seres humanos. O sea, una de las cosas que he visto mucho en el círculo ecuatoriano mientras está ocurriendo lo que está pasando en los Estados Unidos es que se habla de la muerte del ciudadano George Floyd pues como una muerte que fue causada y provocada por el racismo. Ahora comprender también que las muertes que sufrieron las personas indígenas en el paro también es una violencia estructural y que también es una violencia racista. ¿Por qué me atrevería a decir que es una violencia racista? Porque en el momento en que los indígenas se movilizaron aquí a Quito, la mayor parte de los ecuatorianos se desentendieron de la lucha social de los indígenas. O sea, si bien muchos sectores de la ciudadanía apoyaron a los indígenas en los centros de acopio, las personas en las universidades abrieron sus puertas, fueron los indígenas los que estuvieron en primera línea poniéndole el cuerpo literal a las balas. Entonces, cuando el Estado asesinó a los indígenas en el paro de octubre de 2019, lo hizo de una manera completamente colonial, es decir, no les importó las vidas de ellos y utilizaron armamento letal. Que María Paula Romo y Osvaldo Jarrín digan que fueron muertes accidentales, no lo creo. Ninguna persona se muere tropezándose o cayéndose, se mueren por algo y porque hubo un uso desmedido de la fuerza. Ya sea la justicia humana o justicia divina, creo que deben responder estos dos individuos. Mira, lo que yo te iba a comentar es que, a ver, vamos a ponernos también en el otro lado. O sea, aquí se justificaban algunos sectores productivos y decían, pero ya déjenos trabajar porque hay mucha huelga, porque hay mucho paro. Y es que esta concepción es lo que hubo un choque también entre sociedades, entre la comunidad de Riobamba. Yo me acuerdo que aquí también hicieron una marcha para la defensa y el derecho al trabajo. O sea, entonces yo me pregunto, ¿quiénes nos dan de comer en nuestras casas? Si no existieran ellos, toda la parte agrícola del país se inmoviliza. Fueron fue el sector más explotado desde la época de los terratenientes. Yo considero que es un dolor que nace en su ADN y ese resentimiento, pero también pienso que deben mirar al futuro y deben converger en un acuerdo nacional, en un acuerdo no solamente entre el sector de los indígenas, sino entre el sector de todas las luchas populares, pero que se unan y se junten. Entonces, yo me acuerdo que estábamos en la gobernación, porque aquí en Chimborazo se tomaron la gobernación, y se metió un infiltrado, una persona que se quería robar una computadora. Entonces, cuando él iba a sacarse la computadora, los dirigentes le dijeron, hey, alto ahí, deténganle al señor. Le hicieron justicia indígena. Le bajaron el pantalón y le dieron sus ortigazos. Le bañaron en agua fría y él, adiós. Aquí nada se pierde. Aquí no se toca nada. O sea, estuvieron ahí niños, jóvenes, mujeres, ancianos. Y yo me acuerdo que nosotros hacíamos unos grupitos entre panas, íbamos y les entregábamos comida y esta situación. Estábamos involucrados. Pero como ya no se podía, porque en ese entonces ya no se podía salir a trabajar normalmente, porque la manifestación popular estaba ahí en boga, entonces nosotros ya veíamos que también teníamos que salir a protestar. Entonces, ese involucramiento de las personas apáticas, que se puede decir por ahí, o de los mestizos que no quieren protestar o están conformes con lo que pase, yo les veía luego que salían a protestar. Entonces, ese cambio de paradigma, ese cambio de concepción abrupto que al comienzo no salía, pero luego ya salía. Entonces, a la final llegaron a la conciencia. ¿Qué opinas de esto, John? Creo que también es importante analizar cómo
el fundamento del neoliberalismo a través de la concepción filosófica. O sea, una de las cosas que nos implanta el neoliberalismo es el individualismo. Entonces, una vez que ya nos han implementado el individualismo desde que estamos en la escuela, desde que nos dicen tienes que competir con tu compañero, de que tienes que preocuparte por ti, es muy difícil que las personas cuando crecen piensen en ideales colectivos. Entonces, eso es lo que tú muy bien decías, que las personas decían, es que yo tengo que trabajar, es que yo tengo que producir, y no les importaba que en ese momento las personas indígenas eran las que se iban a ver perjudicadas. Qué buen Pero punto, buen punto. cuando nosotros somos capaces de anteponer los intereses colectivos por sobre los individuales, vamos a poder tener una conciencia como sociedad civil mucho más aglutinados, es decir, que nosotros podemos converger en un solo ideal y podríamos pensar en esa utopía o en ese ideal que hoy en día yo lo veo muy lejos, lamentablemente, en la política ecuatoriana, que es la unidad de la izquierda o la unidad de los sectores sociales. Estos movimientos sociales que antes eran fuertes y que eran orgánicos, fueron un poco desarticulados por el correísmo a través de lógicas de cooptación de los líderes sociales o lo que se conoció en el correísmo como la creación de las organizaciones espejo. Entonces nosotros nos encontramos ahora ante un escenario de movimientos sociales bastante fracturado, es decir, que hay algunos sectores como los sindicatos, el Frente Unitario de Trabajadores, que en su momento apoyó la consulta popular de Lenín Moreno y que hoy en día quieren subirse a la camioneta como los grandes sindicalistas que pelean por el pueblo cuando ellos en verdad fueron parte de este gobierno. Lo mismo ocurre con la Federación de Estudiantes Universitarios, que muchos estuvieron con el gobierno aliados o que en ciertos sectores o momentos hacían caso omiso de lo que pasaba en la política nacional. Por eso como que pensar en esta unidad de la izquierda para poderle hacer frente al enemigo en común, que es el neoliberalismo, es un poco difícil siempre y cuando estos movimientos sociales o estos grupos políticos no bajen banderas y dejen a un lado sus egos y sus personalismos políticos, que es lo que tanto daño le hace a la izquierda. Entonces, si todos los movimientos sociales pueden tener una agenda política clara y un objetivo, y a partir de ese objetivo pueden generar una identidad como movimiento, pienso que pueden volver a llegar un octubre, no sé si has escuchado esa palabra que todo el mundo ahora de manera romántica dice, no, es que octubre volverá. Yo Sí. creo que octubre no va a volver porque las condiciones materiales y los momentos históricos y políticos son completamente diferentes en cada contexto, pero sí pienso que Es se como, puede es pelear en como que te contra de este digan, gobierno. es como que te digan, ¿y tú por qué protestas con un iPhone en la mano? El De contexto es acuerdo. diferente. Mira, el Acuerdo Ministerial 179, que fue publicado en el Registro Oficial del 29 de mayo del 2020, habla de 5 niveles que les otorgan a los militares, a la fuerza de resistencia del gobierno. El primer nivel es el riesgo latente. Dice, hay presencia del agresor, requiere presencia misital, pero contacto visual. ¿Sí? Hay el segundo nivel, es la resistencia psicológica o pasiva. La persona resiste a pesar de la presencia militar, se usa la comunicación verbal. Instrucciones para persuadir o disuadir. Hay el tercer nivel de resistencia, se llama resistencia defensiva. La persona no obedece a las indicaciones del militar, se realiza contacto suave, compresión física, que causa dolor leve o moderado. Yo no sé, el contacto suave con compresión física leve causa dolor leve o moderado. Eso es algo absurdo, ¿no? El Ujú. cuarto nivel, resistencia agresiva, dice, la persona arremete contra el personal militar, se utiliza la fuerza dura, armas, municiones no letales y agentes químicos. Recordemos que en las protestas del año pasado se utilizaban bombas lacrimógenas y había gente que moría asfixiada. Entonces yo no entiendo la no letalidad de estas cosas. Y el quinto nivel, esto es nuevo y creo que los derechos humanos a nivel internacional están ardidos por esto, es la resistencia agresiva agravada. La persona arremete contra el personal militar y la agresión puede causar lesiones graves o la muerte del militar. Se utiliza la fuerza letal, armas de fuego con municiones letales.
en este clima de protestas, de inconformidad, mira, John, desde, de, quiero decir algo. A ver, las protestas no son violentas. Las protestas se convierten en violentas cuando el soberano manda a sus caudillos a defenderle en su poder. O sea, por eso es que habían muchos videos y muchas declaraciones diciendo, señores militares, señores policías, ustedes también son padres, ustedes también tienen hijos. Ustedes apóyennos, ayúdenos. O sea, pónganse del otro lado de la cancha. O sea, creo que el soberano, el gobierno, también no podemos satanizar esta situación de utilizarles a los militares y a la policía porque ellos también son humanos y ellos solamente reciben órdenes. Y yo no diría que el 100% de los policías y militares lo hacen con alevosía y venganza. O sea, sí hay militares que abusan de su poder, pero hay otros que son conscientes. Inclusive habían rumores de que los militares decían es que nosotros ya no queremos atacar al pueblo, porque ese no es nuestra función. Ese no es, ese no es nuestra razón de ser. Entonces, ya cuando el gobierno impide que exista el derecho de la protesta, el derecho de que el pueblo se manifieste, entonces ahí empieza a salir la violencia. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cogen piedras y tiran. Del otro lado, cogen bombas lacrimógenas y lanzan. Bombas lacrimógenas que hasta ahora sabemos que estaban caducadas en su mayoría. Entonces, de parte y parte hay violencia, pero se puede decir una violencia justificada porque no se permite este derecho a la protesta. Entonces, en este sentido, quisiera escuchar tu opinión. Ya, ¿Qué opinas? Recuerda que este programa lo ven las personas que les gusta la política, que no les gusta la política. Es un programa familiar también desde más de 18 años, sí. pero por eso te decía. Dale. Vale, y me voy a disculpar como con las personas que están viendo el programa, pero voy a utilizar como un término de Max Weber, que era un sociólogo alemán, y Max Weber decía que la policía tiene el uso legítimo de la violencia. O sea, la policía y el ejército son los que tienen el uso legítimo de la violencia. Cuando tú mencionas que la violencia es de parte y parte, yo te respondería a ti, pero ¿qué tipo de violencia? O sea, si el pueblo y los manifestantes tienen una piedra, tienen un palo, mira qué tipo de armamento tiene la policía y tiene el ejército. Entonces ellos en este decreto 179, si no estoy mal, pretenden ir incrementando el uso de esa violencia supuestamente a través del uso progresivo de la fuerza. Eso quiere decir que mientras la manifestación se ponga más pesada, ellos van a irle subiendo el nivel a la protesta. Pero yo digo, Tres ¿cómo días en un... bala. 3 días sí, bala. de acuerdo, en un estado de derecho, en un estado constitucional, se debe garantizar el derecho a la protesta social, porque la protesta social es algo que es inherente a los derechos ciudadanos, porque el ciudadano y el mandante se debe al ciudadano que fue el que lo puso en el poder. Más un gobierno como el gobierno de Lenín Moreno, que en este momento está gobernando por un proyecto de gobierno por el que no fue elegido. Y es que Lenín Moreno fue elegido con un proyecto de la Revolución Ciudadana, que era un proyecto socialdemócrata y no neoliberal. Ahora bien, si él no está cumpliendo por lo que fue votado, por lo que las personas lo pusieron en el puesto a él, la gente está en su legítimo derecho de salir a protestar. ¿Y ahora qué te dice el gobierno? En el momento en el que el gobierno se ve tambaleando, que sabe que su estadía en lo que le resta, porque ya en el 2021 tienen que irse, saben que se está tambaleando y que puede haber una insurrección popular, levantan una característica de los gobiernos que es el fascismo y utilizar a los militares para atentar contra la vida de sus ciudadanos es completamente autoritario y fascista. Y lo que quiere en este momento hacer la policía y el ejército a través del uso progresivo de la fuerza es amedrentar a los ciudadanos para que no salgan a protestar y de esa manera poder seguir implementando estas políticas neoliberales que el Fondo Monetario Internacional le ha dispuesto al gobierno que tiene que cumplir. ¿Por qué? Por el préstamo que hicieron estos organismos multilaterales desde que llegó el presidente Moreno.
Entonces creo que ellos saben que su gobierno está tambaleando, que la gente va a salir a protestar, si bien no hay nada orgánico desde los movimientos sociales, la gente está molesta, la gente va a salir, entonces saben que necesitan blindarse y protegerse. Por eso invirtieron $100 millones para la policía, mientras le quieren recortar $130 millones al presupuesto para la educación universitaria. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué Estado de Derecho hablamos? Ese sería otro tema muy interesante, John, pero yo quisiera que nos podamos reunir en una segunda ocasión para tratar este tema muy bien. Mira, bueno, ya nos queda claro que la vida, la muerte no es justificada en ningún sentido. Hay que respetar la vida, ya sean siete vidas o una sola vida, pero es una vida. O sea, De acuerdo. son años de vida, son minutos de respirar el aire, minutos de que estás con tu familia y que de la noche a la mañana por salir a las calles a reclamar tus derechos, que aparezcas en un ataúd, no me parece justo. No me parece justo por los derechos humanos, por incluso porque si nosotros veríamos desde la otra perspectiva, nos evitaríamos ser seres humanos. O sea, seríamos otra cosa, pero seres humanos no lo seríamos. Hablando de las elecciones que se nos vienen y tras este panorama que nosotros hemos estado analizando, ¿qué opinas de los siguientes candidatos? Otto, Nebot, Lazo, Gustavo Larrea, eh, Vargas, Correa, ya que Correa no puede lanzarse como presidente, sería un candidato del correísmo. Y no sé si tú tienes en mente otro o has escuchado a otro. ¿Qué Pues la opinas? verdad, me imagino que van a ser más. Y creo que en Pero estos son países los en más donde, sonados, los más sí, sonados. creo que en los países donde existe el multipartidismo y en países en donde no hay una consolidación de un sistema económico específico y definido, por ejemplo el Ecuador, porque acá no tenemos como una economía definida en tanto a que haya un capitalismo, porque todavía no hay nada consolidado, las burguesías son muy diferentes, los sectores oligárquicos tienen intereses opuestos y por eso no se puede consolidar como un partido único de la derecha ni un partido único de la izquierda. Siempre va a haber esta crisis de los partidos políticos. Nosotros nos encontramos en el Ecuador ante una crisis de los partidos políticos porque, por ejemplo, en el año 2017, el Partido Social Cristiano, que se supone que es un partido de derecha, quiso aliarse con el partido de Creo del banquero Guillermo Lazo. No pudieron aliarse, ¿por qué? Porque sus intereses económicos son completamente opuestos. Jaime Nebot responde a los intereses de una oligarquía guayaquileña mucho más exportadora e importadora, mientras que el capitalismo de Guillermo Lazo es un capitalismo financiero, que es diferente. Entonces sus intereses jamás van a poder converger dentro de un punto y por eso es que ellos prefieren tener partidos políticos diferentes. Entonces, eso por un lado es bueno para la izquierda. ¿Por qué? Porque mientras más polarizada esté la derecha, eso quiere decir que se van a dividir los votos. Ahora bien, comprender el panorama de Jaime Nebot quedó súper deslegitimado desde el paro de octubre de 2019, cuando dio sus nefastas declaraciones de que los indios se tenían que quedar en el páramo. En ese momento, Jaime Nebot perdió todas las posibilidades que en ese momento ya venía acumulando para lanzarse a las presidenciales y también el Partido Social Cristiano quedó súper deslegitimado con la mala administración de Cynthia Viteri tras la crisis sanitaria por el COVID-19 en Guayaquil. Guayaquil fue una de las ciudades más afectadas. Eso quiere decir que el Partido Social Cristiano en este momento no cuenta con gran aceptación dentro de la ciudadanía. Por otro lado, Otto ha hecho campaña sucia desde el gobierno. Dejarlo muy claro que Otto Sonnenholzner ha utilizado recursos del Estado para hacer una campaña personal para lanzarse a las presidenciales del 2021. Y eso es corrupción, eso no debe hacerse porque está utilizando los recursos de todos los ciudadanos para cimentarse una imagen política. Ojalá Eso nos de Otto, equivoquemos y no se lance. de acuerdo. ¿Cómo? Ojalá nos equivoquemos y no se lance, porque él dice, no, es que yo no Ojalá, hago campaña. Ya, pues, ya en el futuro vamos a recolectar esa evidencia. Si te lanzas, entonces es porque estabas haciendo campaña. sí, completamente de acuerdo. Por otro lado, Rafael Correa creo que ya lo inhabilitaron del panorama político con las denuncias que le pusieron y la orden de captura que tiene. Si él viene al Ecuador no podría participar en política.
Entonces es supremamente complicado el panorama que se viene para el 2021. Lo mismo ocurre con el sector del movimiento indígena. ¿Qué opinas de los políticos nuevos? ¿Crees que se necesita una nueva sangre, una nueva generación de políticos? Creo Y que, con esto nos puedes dar un mensaje final, porque ya creo que se nos acabó el tiempo. de acuerdo, creo que esta crisis de los partidos políticos nos pueden demostrar otra cosa y es que el Ecuador en este momento vive un vacío de poder. Un vacío de poder porque el gobierno de turno en este momento cuenta con un 95% de desaprobación. Eso quiere decir que un 5% lo apoya y ese 5% debe ser la gente de su mismo gobierno. Eh, y este vacío de poder tampoco es llenado por los partidos políticos tradicionales que en antaño eran muy votados por la gente. La gente los apoyaba. Ahora la gente, los jóvenes, las nuevas generaciones ya no creen en los partidos políticos tradicionales y no creen en el Estado. Es muy difícil que se recapitule algo desde la izquierda, no porque no haya izquierda, sino porque no hay una unidad. Y en tanto no haya una unidad en la izquierda, no va a poder salir un candidato desde ese sector. Entonces, cuando hay vacíos de poder político, es muy peligroso porque puede llegar, esto en ciencia política lo conocemos como un outsider. Un outsider sería una persona que llega nueva y se mete en la palestra política y puede empezar a recapitular todas las demandas colectivas que tiene la gente. Por ejemplo, puede venir alguna persona con un discurso violento, con un discurso racista o fascista, y puede aglutinar el descontento que tiene la ciudadanía en contra de los ciudadanos venezolanos y puede utilizarlo como lo utilizó Trump en su discurso para poder ganar en contra de los mexicanos. No sé si recuerdas. Sí. Puede venir un candidato que empeore las condiciones económicas del país, que a través de un discurso demagógico se suba a la palestra política y gane. Entonces, la verdad, a mí me da mucho miedo y lo que le podría decir a la gente es que debemos estar atentos ante los discursos de las personas que vengan nuevas a lanzarse en el panorama político, porque son esas personas que llegan y que antes no tenían como plataforma política y que de la nada aparecen, los que pueden recapitular todas estas demandas de la gente, utilizarlas como un discurso demagógico y después subirse en el escenario. Entonces, estar atentos, no confiar en demasía en los discursos que pueden tornarse demagógicos, populares, y analizarlos de una manera más correcta. Y como me gustaría cerrar con esto, que hay que estar preparados porque en lo que falta del gobierno de Moreno, las condiciones laborales se van a seguir agravando. La ley humanitaria que se aprobó el día 15 de mayo ya está precarizando las condiciones del trabajo de la gente porque las personas van a dejar de trabajar 40 horas semanales para que trabajen 20, lo que abre la posibilidad para que ganen la mitad de un salario, porque ahora los Y es trabajadores van a anticonstitucional estar, también. sí, súper anticonstitucional. Tampoco van a tener como la posibilidad de pagarle al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social lo que antes le correspondía por ley. Entonces todas las condiciones de trabajo creo que se agravan y ya no me quiero alargar en esto porque Vamos a debe tener tiempo cerrar, para hablar de ese tema, mi querido pero John. luego podríamos conversar. Uh-huh. Muy bien, muchas gracias, John Piedrahíta. Queremos dar un fraterno saludo a la comunidad sociológica de la Universidad Técnica de Machala y también queremos darles la oportunidad para que las personas que les gusta hablar de estos temas de política puedan primero dar me gusta en la página del canal digital Next TV Ecuador y puedan agregar, incluirse en el grupo privado de Next TV Política 5.0, en el cual va a ser un espacio que podamos publicar cualquier situación del acontecer nacional e internacional y podamos debatir. Es un espacio para debatir libremente. Solamente quiero decirle a la ciudadanía que no existe derechas ni izquierdas si hay corrupción. Creo que las dos partes, la utopía de las dos partes es luchar contra la corrupción. Juntos podemos salir de esta crisis. Recuerden que en sus provincias, en sus ciudades o en su región, respetar los indicadores de semafóricos depende del COE cantonal y muchas gracias por este espacio. Muchas gracias, John. Nos vemos en otra ocasión. Gracias a ti, Josu, y recordar también a las personas que escuchan que no se olviden de seguir a la página de Contracultura Revista, una página para el análisis político desde el sector popular.
Muy bien, contracultura. Lo vamos a estar también compartiendo en nuestra página, John. Listo, Gracias, Josué. y muchas gracias y hasta aquí nuestra transmisión. Nos vemos el otro viernes. Muchas gracias.